En esta ocasión hablaremos sobre la fecundación. La fecundación es el proceso en el que los gametos masculinos y femeninos se fusionan durante la reproducción sexual para crear un cigoto de ambos progenitores. Durante este periodo, los espermatozoides pueden mantenerse visibles en el tracto reproductor de la mujer durante varios días, y solo el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina entran en el cuello del útero, donde sobrevivirán unas cuantas horas. El viaje desde el cuello del útero hasta la trompa de falopio puede tomar tan poco como 30 minutos o prolongarse hasta 6 días. Una vez en el istmo, los espermatozoides pierden movilidad y dejan de migrar. En el momento de la ovulación, los espermatozoides recuperan la movilidad gracias a los quimioatrayentes y nadan hacia la ampolla, donde suelen tener lugar la fecundación. Los espermatozoides no son capaces de fecundar el ovocito inmediatamente después de llegar al aparato genital femenino, ya que para adquirir esa capacidad primero tienen que experimentar un proceso de capacitación y un proceso de reacción acrosómica. Proceso de capacitación. Es un proceso de acondicionamiento dentro del tracto reproductor de la hembra, que en el ser humano dura aproximadamente 7 horas. La mayor parte de este acondicionamiento, que tiene lugar en la trompa de falopio, consiste en interacciones epiteliales entre los espermatozoides y la superficie mucosa de la trompa. Durante este periodo, la capa de glucoproteínas y las proteínas seminales se eliminan de la membrana plasmática, que recubre la región acrosómica de los espermatozoides. Solo los espermatozoides capacitados pueden atravesar la célula de la corona y experimentar la reacción acrosómica. La reacción acrosómica tiene lugar después de la unión de la zona pelúcida, esta inducida por proteínas de zona. Esta reacción culmina con la liberación de las enzimas necesarias para penetrar la zona pelúcida, incluyendo sustancias del tipo de la acrosina y la ptricina. La fase de la fecundación son las siguientes: penetración de la corona radiada, penetración de la zona pelúcida y la fusión de las membranas celulares del espermatozoide y el ovocito. Fase 1. Penetración de la corona radiada. De los 200 a 300 millones de espermatozoides que se depositan en el aparato reproductor femenino, solamente llegan unos 300 o 500 al lugar de la fecundación. De ellos, solo uno fecundará el ovocito. El resto de espermatozoides solamente ayudan a penetrar las barreras para proteger al gameto femenino. Fase 2. Penetración de la zona pelúcida. La zona pelúcida es una capa de glucoproteínas que rodea el ovocito y facilita y mantiene la unión de espermatozoides. A la vez, induce la reacción acrosómica. Tanto en la unión como en la reacción acrosómica participa el ligando ZP3. Esta es una proteína de zona. La liberación de las enzimas acrosómicas o acrosinas permite que los espermatozoides penetren la zona pelúcida y entren en contacto con la membrana plasmática del ovocito. Cuando la cabeza del espermatozoide establece contacto con la superficie del ovocito, la permeabilidad de la zona pelúcida se modifica. Este contacto provoca la liberación de las enzimas lisosómicas de los gránulos corticales, que recubren la membrana plasmática del ovocito. A su vez, estas enzimas alteran las propiedades de la zona pelúcida, que es la reacción de zona, para evitar la penetración de otros espermatozoides. Asimismo, inactivan los receptores específicos de espermatozoides de su superficie. Se han encontrado varios espermatozoides sumergidos en la zona pelúcida, pero solo uno es capaz de penetrar el ovocito. Fase 3. Fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. Cuando el espermatozoide entra en el ovocito, el óvulo responde de 3 maneras. 1. La reacción de zona y reacción cortical. Reanudación de la segunda división meiótica y la activación metabólica del óvulo. Reacción de zona y reacción cortical. La liberación de los gránulos corticales del ovocito contienen enzimas lisosímicas hace que la membrana del ovocito se vuelva impenetrable para otros espermatozoides. También hace que la estructura y la composición de la zona pelúcida se modifique para prevenir la unión y la penetración de otros espermatozoides. Nota: esta reacción evita lo que es la poliespermia. La poliespermia es la penetración de más de un espermatozoide dentro del ovocito.
Reanudación de la segunda división meiótica. Aquí, el ovocito termina la segunda división meiótica inmediatamente después de la entrada del espermatozoides. Una de las células hijas que casi no recibe citoplasma se conoce como el segundo corpúsculo polar. La otra célula hija es el ovocito definitivo, que contiene sus cromosomas, que son 22 pares, más el X. Se dispone de un núcleo vesicular conocido como pronúcleo femenino. Activación metabólica del óvulo. Aquí es una serie de procesos que tienen lugar en el óvulo después de ser fecundado. El ingreso de los espermatozoides produce liberación de calcio en el óvulo y la activación de este precede los siguientes eventos antes mencionados, como la reacción cortical para bloquear el acceso de otros espermas, la activación del metabolismo del huevo, la reactivación de la meiosis, así como la síntesis de ADN. Mientras el espermatozoide sigue adelante, se encuentra cerca del pronúcleo femenino. Su núcleo crece y forma lo que es el pronúcleo masculino. Su cola se desprende y se degenera morfológicamente. Los pronúcleos femeninos y masculinos son indistinguibles y finalmente entran en contacto íntimo y pierden sus membranas nucleares. Durante el crecimiento de los pronúcleos masculinos y femeninos, ambos haploides, cada pronúcleo debe replicar su ADN. Si no lo hacen, cada célula del cigoto bicelular poseerá solo la mitad de la cantidad normal del ADN. Inmediatamente después de la síntesis de ADN, los cromosomas se disponen en el uso para prepararse para una división meiótica normal. Los 23 cromosomas maternos y los 23 cromosomas paternos, dobles, se dividen longitudinalmente por el centrómero, y las cromátidas hermanas se desplazan hacia polos opuestos, lo que proporciona a cada célula del cigoto el número diploide normal de cromosomas y ADN. Mientras las cromátidas hermanas se mueven hacia polos opuestos, aparece un surco profundo en la superficie de la célula, que divide en forma gradual el citoplasma en dos partes.